Los sistemas de salud en América Latina están colapsando, y excepto Uruguay, en el resto de países de la región, el contagio aumenta de forma exponencial, y no se espera que esto cambie en el corto plazo, pues para desgracia de la humanidad, estamos enfrentando una pandemia. Esta catástrofe sanitaria que trae luto y sufrimiento se duplica con la debacle económica que provoca la pandemia. Según la ONU, 45 millones de seres humanos caerán en pobreza en 2020 en América Latina, anulando los avances logrados en las últimas 2 décadas en reducción de pobreza. Con la crisis económica provocada por el COVID-19, América Latina regresará a los niveles de pobreza que tenía hace 15 años. Tomará por lo menos un quinquenio de crecimiento económico robusto para recuperar lo perdido y empezar otra vez el desafío de reducir la pobreza en la región. Guatemala sufre la peor crisis económica de los últimos 38 años. El índice mensual de actividad económica cayó 5.1% en marzo, 10.7% en abril y 11.8% en mayo. La recaudación fiscal cayó 23% en mayo y las ventas de bienes duraderos se redujeron en 46.3% en el mismo mes. Cifras nunca vistas en la historia del país. La caída de este índice de marzo a mayo equivale a todo el crecimiento económico de los últimos 4 años. En lo que respecta al empleo, hasta este momento, más de 210,000 trabajadores han sido despedidos o suspendidos sin goce de sueldo, y se espera que este número siga aumentando, provocando la destrucción de oportunidades de trabajo más severa de las últimas 4 décadas. Solo los empleos formales perdidos en los últimos meses equivalen a todo el empleo formal creado desde 2016. La cantidad de empresas personales y empresas pequeñas y medianas que cerrarán de forma permanente por los efectos de la pandemia llegará a un número tan alarmante que dejará lastimada nuestra economía por muchos años y marcada la vida de decenas de miles de emprendedores que ofrecieron años de su vida y grandes sacrificios para sacar adelante su emprendimiento personal. ¿Cuántos años tardaremos en recuperar los empleos y las empresas perdidas? ¿Cuánto más daño se puede hacer a los guatemaltecos si se maneja mal la pandemia? Los datos que presentamos en Razón de Estado son serios, de fuentes comprobables y con fundamento científico. Quienes aconsejan y asesoran gobiernos en medio de una pandemia pueden hacer un daño más grave que la misma enfermedad si recomiendan decisiones teóricas inaplicables, improvisadas, arrogantes o autoritarias en temas de sanidad y restricciones a las libertades ciudadanas. Y peor aún, si estos consejeros creen que saben de economía o de política, tanto como se supone que saben de medicina. Otro campo en el que es recomendable mostrar humildad, pues sobre la enfermedad que nos amenaza, sabemos poco todavía y menos lo necesario para curarla. Para ningún gobierno es fácil enfrentar una pandemia, y menos en países que por décadas han sido gobernados por la corrupción y la incompetencia, como es el caso de nuestro país. En un estado que, como el de Guatemala, a finales de 2019 llegó a ser un casi narcoestado, sin instituciones, gobernado por la corrupción y con su sistema hospitalario en la bancarrota total, no sienta bien que en el marco de la pandemia aparezca un consejero médico que ofrece recursos que no tiene o no puede entregar, que opina sobre cosas que no sabe, o peor aún, descalifica de forma insensible el drama y el sufrimiento por el que pasan varios millones de guatemaltecos que han perdido su trabajo y su medio de vida. Un gobierno sin recursos no puede ni debe limitar el movimiento, y menos encerrar a la gente una parte del tiempo, pues entre el riesgo del contagio y morir de hambre, los ciudadanos escogerán dar la batalla por sobrevivir. Lo que el gobierno puede y debe dar es información, guía y liderazgo. Y en ese contexto, mascarillas, distancia y libertad deben ser las reglas de la pandemia.
Muchos gobiernos del mundo, y el de Guatemala también, han pospuesto varias veces la fecha proyectada del pico de la pandemia para justificar medidas restrictivas o incluso abusivas. Pero el curso de la pandemia les está dando duras lecciones que será mejor aprender, y pronto, para que no terminen matando más seres humanos por hambre que por el virus. Para Guatemala, ahora hablan de octubre, pero la verdad, nadie la sabe. El problema se agravará cuando ya nadie les crea. No hay salida fácil ni solución sin dolor a esta crisis, pero los gobiernos del tercer mundo con funcionarios con buena intención, como el de Guatemala, hacen mal en poner sobre su espalda una responsabilidad para la que no tienen los recursos o enfrentar una batalla con la que solos no pueden. Sus mejores y únicos aliados son los ciudadanos. Por eso, su mejor opción es dejarlos en libertad con responsabilidad para que se protejan del virus y para que luchen por sobrevivir. Aún así, habrá muerte, hambre y desolación como muchos ya la sufren en todo el planeta. Estos son los tormentos que vienen con una pandemia, un fenómeno que sobrepasa geografías, poderes y potencias.